Hermanos, nuestro estudio, estamos siguiendo este estudio acerca de la vida y el ministerio del Señor Jesús. Hermanos, quiero que ustedes sigan conmigo. Y el domingo anterior tocamos el tema del ayuno, tocamos 2 domingos acerca del ayuno, y vamos a ir tocando así temas. Nosotros llamamos la predicación expositiva. Entonces exponemos un tema y seguimos un libro expositiva, y el otro es la predicación temática. Elegimos un tema y predicamos. Entonces, pero estamos siguiendo una predicación expositiva acerca de la vida, la obra, el ministerio del Señor Jesús. Hoy vamos a continuar en el libro de Juan capítulo 5. Juan capítulo 5, el paralítico de Betesda. El título es La sanidad del paralítico en el día de reposo. Jesús sanó a un hombre paralítico y era justo el día de reposo. Y eso vamos a meditar por lo menos una parte en esta mañana en el nombre del Señor. Entonces, hermanos, nos ponemos de pie para leer la palabra y luego vamos a desglosar, vamos a hablar un poco acerca de este pasaje. Libro de Juan capítulo 5, desde el versículo 1 vamos a leer en el nombre de Jesús, por lo menos hasta el versículo 10, y lo leo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Juan 5 dice: después de estas cosas había una fiesta de los judíos, y subió Jesús a Jerusalén. Y hay en Jerusalén, escucha, hermano, dice, cerca de la puerta de las ovejas, un estanque llamado en hebreo Betesda, el cual tiene 5 pórticos. En esto yacía una multitud de enfermos, ciegos, cojos y paralíticos que esperaban el movimiento del agua, porque un ángel descendía de tiempo en tiempo al estanque y agitaba el agua, y el primero que descendía al estanque después del movimiento del agua quedaba sano de cualquier enfermedad que tuviese. Y había allí un hombre que hacía 38 años que estaba enfermo. Cuando Jesús lo vio acostado y supo que llevaba ya mucho tiempo así, le dijo: ¿quieres ser sano? Señor, le respondió el enfermo, no tengo quien me meta en el estanque cuando se agita el agua, y entre tanto que yo voy, otro desciende antes que yo. Jesús le dijo: levántate, toma tu lecho y anda. Versículo 9 dice: y al instante aquel hombre fue sanado y tomó su lecho y anduvo, y era día de reposo aquel día. Entonces los judíos dijeron a aquel que había sido sanado: es día de reposo, no te es lícito llevar tu lecho. Amén. Tome tu asiento. Aleluya. Este pasaje, hermano, este evento aparece solamente en este libro de Juan 5, no aparece en los otros evangelios. Entonces solo aparece aquí este evento. Dice: después de estas cosas había una fiesta de los judíos. La Biblia no dice específicamente qué fiesta era o fuera esa fiesta, pero la mayoría o en general está aceptado que se trata de la fiesta de la Pascua, que era una fiesta de la Pascua. Y Juan registra que ocurrió en un día de fiesta judía, justamente. El milagro sucedió en el estanque de Betesda. Dice en hebreo Betesda quiere decir misericordia, o sea, quiere decir casa de misericordia. Y realmente, hermano, era misericordia lo que el Señor hizo ahí. Fue un acto de la misericordia del Señor lo que ocurrió en el estanque. Dice, tenía 5 pórticos. Y lo interesante, hermano, en el verso 3 dice: y yacía
enfermos. Dice, de toda clase había ciegos, cojos, paralíticos. Tal vez ahí con esperanza o sin esperanza, pero estaban ahí. Era un lugar tal vez que mucha gente no quería ir ahí. Tal vez muchos líderes, muchos sacerdotes o muchos judíos no querían pasar al estanque de Bethesda, porque no podía hacer nada. Y dice la palabra, ellos esperaban el movimiento del agua, porque un ángel descendía de tiempo en tiempo al estanque y agitaba el agua, y el primero que descendía al estanque después del movimiento del agua quedaba sano de cualquier enfermedad que tuviese. Qué tremendo, hermanos, lo que el Señor hace. Como el Señor nunca se ha olvidado de los enfermos. Dice, un ángel descendía de tiempo en tiempo. No sabemos si era cada mes o cada año o cada fiesta, la Biblia no dice. Pero dice que de tiempo en tiempo descendía un ángel, agitaba el estanque y se movía el agua, y el primero que entraba recibía su milagro. Aleluya. Y puedo pensar, hermano, que Dios actúa de diferente forma, y muchas veces actúa de la forma que nosotros no esperamos. Yo espero así, yo quiero así, yo le pedí así, pero Dios obra totalmente diferente. Pero Él es Dios, Él es soberano. ¿Quién le puede cuestionar a Dios? Aunque nosotros a veces le cuestionamos y le lloramos y nos quejamos, pero Dios es soberano. Dice que este ángel descendía y agitaba el agua, y el primero que descendía recibía sanidad de cualquier enfermedad que tuviese. Aleluya, qué tremendo es el Señor. Entonces el Señor se fue en ese lugar, en el estanque Bethesda, que se llama Casa de Misericordia, y justamente el Señor se fue para mostrar un acto de misericordia. Dice la palabra, y había un hombre que hacía 38 años. Hermanos, 38 años. No dice un año o, hermano, 8 meses. 38 años. A veces más casi una vida entera. 38 años. Que ese hombre estaba ahí postrado, que esperaba, hermano, el milagro. Y el Señor le preguntó a este hombre inválido, dice, Señor, le dice el Señor si quería ser sanado. Esa era la pregunta del Señor. Dice, cuando lo vio acostado, en el versículo 6, supo que llevaba ya mucho tiempo así, le dijo, ¿quieres ser sano? Esa es la pregunta, ¿quieres ser sano? Y el Señor responde así humanamente, o quiere razonar. Dice, Señor, le respondió el enfermo, no tengo quien me meta en el estanque cuando se agite el agua, y entre tanto que yo voy, otro desciende antes que yo. Y no era esa la pregunta era, ¿quieres ser sano? ¿Quieres ser sanado? Aleluya. Pero nosotros los humanos somos así, queremos siempre complicar las cosas. Dios es práctico, es pragmático, pero nosotros a veces queremos dar la vuelta en todas las cosas, y en toda la raza y en toda cultura es así el hombre. A veces pequeñas cosas y damos la vuelta y así, y hasta ocurre problema por eso. El Señor le dice, ¿quieres ser sanado? Y él dice, pero mira, ¿no ve que no me puedo mover? Y cuando yo desciendo, ya otros me adelantan y me quedo otra vez así. Pero el Señor le dijo en el verso 8, levántate, toma tu lecho y anda. Otra vez el Señor le da una palabra de autoridad. Y dice el verso 9, al instante aquel hombre fue sanado y tomó su lecho y anduvo. Es un milagro extraordinario.
dice la palabra, se levantó al instante y anduvo, y era día de reposo aquel día. Era día de reposo, los judíos no podían hacer nada, no llevar ninguna carga. Y eso voy a tocar un momento también en esta mañana. A pesar, hermano, de lo que el Señor mostró con este hombre, el milagro, la sanidad, los judíos se escandalizaron, hermano, porque era día de reposo, porque ellos eran legalistas. A pesar de lo que el Señor hizo, de la gracia, de la bondad de Dios, del milagro sobrenatural, los judíos procuraban matar a Jesús porque realizó este milagro en el día de reposo. Dice, un tiempo después el Señor encontró otra vez a este hombre en el templo y le dijo: mira, has sido sanado, no peques más para que no te venga alguna cosa peor. El Señor le advirtió a este hombre acerca de eso. Pero quiero hablar un poco acerca de los fariseos. Ellos se escandalizaron y se enojaron. Dice, entonces los judíos dijeron a aquel que había sido sanado: es día de reposo, no te es lícito llevar tu lecho. Y él le respondió: el que me sanó, él mismo me dijo: toma tu lecho y anda. Pero ellos, hermanos, no se sorprendieron con el milagro. Ellos querían saber: pero ¿quién es el que te dijo toma tu lecho y anda? Ellos querían saber quién era, y Jesús había apartado de aquel lugar y ese hombre no sabía quién era. Aleluya. Yo me imagino Jesús ahí, hermano, aleluya, usando su poder, su divinidad, con palabras de amor y de compasión, y con autoridad le dijo: levántate, toma tu lecho y anda. Y ocurrió el milagro. Pero los fariseos se escandalizaron y se enojaron y querían matar a Jesús. Estuve viendo, hermano, los fariseos, y quiero leer con ustedes. Los fariseos significan los separados. Los separados. Estaba pensando en esta palabra que hoy en día se utiliza mucho dentro de la iglesia, hermanos: los ungidos, los ungidos. Aquí está el ungido del Señor. Aleluya. Y Jesús es el ungido, Él es el ungido, el único. Pero se utiliza mucho los ungidos. Y más o menos ellos son así, los fariseos son los separados, los ungidos, los que son dueños de la verdad. Y dice, fue un grupo devoto, muy devoto, que se apegó a la ley y representó la pureza de la ley. Dice, sus orígenes fueron buenos, tenían celo por Dios, pero al final se volvieron muy legalistas. Muy legalistas se volvieron los fariseos. Por eso, hermano, hay que tener mucho cuidado nosotros también. Y siempre llevo en cuenta a algunos hermanos que se convierten en la cárcel, quieren ser muy legalistas. Y muchos salen de la cárcel y quieren ser legalistas y luego se van al mundo otra vez, porque no tienen la libertad en Cristo. Y estos fariseos se volvieron muy legalistas. Y dice, hermano, que la jota y la tilde de la ley se volvieron más importantes que el espíritu de la ley. Y ellos elaboraron, hermano, otra regla más. Por eso el Señor dice, ustedes ponen carga sobre los hombros de las personas, y ustedes ni con un dedo quieren tocarles. El Señor les reprende a ellos. Y cierta vez leí en un libro que el camino angosto y el camino estrecho, el camino fino, dice. Y dice, esta persona dijo así: el camino que lleva a la vida es un camino fino, ¿verdad? Pero ustedes con su legalismo le hacen más fino todavía. Por el legalismo. Porque el legalismo quiere decir agregar algo a la cruz. Y eso es lo que hicieron los fariseos. Hicieron carga pesada, hermano, que ni ellos lo podían llevar.
El historiador Flavio Josefo, un historiador judío del siglo I, declara que eran aproximadamente 6.000 los fariseos. Sin embargo, este pequeño grupo controlaba los lugares de adoración y la sinagoga en el tiempo de Cristo. Jesús no tuvo problema con los pecadores. No tuvo problema. ¿Con quién tuvo problema? Con los fariseos. ¿Quiénes son los que le cuestionaban a Jesús sus milagros? Los religiosos, los fariseos. Hermanos, y nosotros no tenemos que entrar en ese juego de querer ser fariseo, de cuestionar, de querer criticar, de querer opinar en todas las cosas. No nos corresponde a nosotros hacer eso, hermano, de cuestionar. Pero a veces, hermano, queremos hacer eso, pero no es bueno. Entonces ellos controlaban todo, hermano, lo que pasaba dentro y fuera del templo. Jesús tuvo una confrontación directa con ellos, con los fariseos, porque ellos dijeron: sí, es día de reposo, pero este hombre ha sido sanado, mire, 38 años en cama, inválido, y ahora puede caminar y puede correr. No, a nosotros no nos importa eso. Lo que nos importa es que vos violaste la ley, alzaste tu cama. Ese es más importante. ¿Y dónde estaba la justicia, la misericordia y la gracia? No había, hermanos. Y a veces, hermanos, nosotros actuamos así también. No porque yo creo así, porque yo pienso así. No es lo que yo creo, lo que yo pienso, es lo que dice la palabra de Dios. Y el Señor está haciendo un milagro poderoso aquí. Pero ellos se enojaron grandemente y le preguntaron: ¿quién es el que te dijo toma tu lecho y anda? Y el que había sido sanado no sabía quién fuese, porque Jesús había apartado de la gente que estaba en aquel lugar. Después le halló Jesús en el templo, ya les dije, le dice: mira, has sido sanado, no peques más, para que no te venga alguna cosa peor. ¿Y sabe qué hizo el hombre? Dice el verso 15, el hombre se fue y dio aviso a los judíos que Jesús era el que le había sanado. Y por esta causa los judíos perseguían a Jesús y procuraban matarle, porque hacía estas cosas en el día de reposo. No solamente ellos se enojaron, ellos querían matar a Jesús, nada más al Hijo de Dios. Por eso dice Juan más atrás: a los suyos vino y los suyos no le recibieron. Pero a los que le recibieron le dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Aleluya. Jesús entonces, hermano, se confronta con ellos. Dice el verso 17: y Jesús le respondió: mi Padre hasta ahora trabaja y yo trabajo. O sea, el Señor está diciendo: yo estoy haciendo la obra de mi Padre, estoy trabajando porque mi Padre está trabajando. Pero quiero llevar, hermano, a otra de este paralítico. Es muy interesante que voy a compartir. Es otra corriente que enseña también que este hombre que ha sido sanado, dice el verso 5, llevaba 38 años que estaba enfermo. Y según la regla de la interpretación, o sea, toda la palabra no está por acaso en la Biblia, tiene un significado espiritual. Y la primera mención de este pasaje, de este número, el número 38, no estoy tan fanático en el estudio de los números, pero es interesante. En el libro de Deuteronomio aparece por primera vez el número 38. Y quiero leer con ustedes Deuteronomio 2, Deuteronomio capítulo 2. Deuteronomio capítulo 2, 14. Y yo le voy a contar, hermano, que dice una parte de los teólogos, que cómo enseña este pasaje. Si ustedes pueden pensar conmigo si es así o no.
Deuteronomio 2:14 dice: y los días que anduvimos en Cades Barnea hasta cuando pasamos el arroyo de Ceret fueron 38 años, hasta que se acabó toda la generación de los hombres de guerra en medio del campamento, como Jehová les había jurado. O sea, 38 años ellos estuvieron perdidos en el desierto por causa de la desobediencia, y por causa del pecado ellos anduvieron 38 años desde Cades Barnea. Entonces este grupo de teólogos dice así: cuando el Señor sanó a este enfermo, a este inválido de 38 años, era algo simbólico. Lo que el Señor quería era sanar a Israel, porque Israel estaba enfermo de pecado por su desobediencia, hermano. Ese enseña, hermano, esta corriente de teólogos. Dice que cuando el Señor sanó a este hombre inválido, era simbólico. Lo que el Señor estaba tratando era sanar a Israel. O sea, este hombre representaba a Israel que está enfermo. Y puede representar nuestra vida también, hermano, que está enfermo. Tal vez no físicamente, pero espiritualmente. Pero Israel estaba enfermo espiritualmente. Había rechazado a Dios, había rechazado a los profetas, había rechazado a los hijos de Dios, y estaba así. Pero apareció el Hijo de Dios para deshacer las obras del mal, y el Señor con poder y sanó a este hombre, que representa o puede representar teológicamente a Israel. Y el Señor lo sanó. Si los judíos hubieran aceptado, el Señor hubiera sanado a Israel. Pero no le aceptó, hermano. Por eso está como está. Israel espera, hermano, la segunda venida del Señor, cuando ellos se van a arrepentir y cuando van a aceptar al Mesías, a Yeshua el Mesías, a Cristo el Mesías. Lo que ellos ahora están esperando, hermano, va a venir y lo va a engañar, que va a ser el anticristo. Yo no sé si ustedes siguen la noticia de Israel, pero Israel está en alerta máxima, porque Irán dice que va a atacar a Israel. El grupo terrorista del Líbano, Hezbollah, dice que va a atacar a Israel. Los terroristas de Siria dicen que va a atacar a Israel. Los de Yemen dicen que va a atacar a Israel, los hutíes. Turquía también, hermano, está como para atacar a Israel. Todo el mundo árabe va a atacar a Israel, hermano, y esa es la profecía bíblica. Cuando Irán y cuando los árabes y Rusia va a atacar a Israel, ese es profético, hermano, y ese va a pasar. Irán pidió armamento a Rusia. Pasó esta semana, armas de defensa antiaéreo contra Israel, porque las armas de Israel, estoy hablando de armas bélicas literales, hermano, ni Estados Unidos tiene esa capacidad que tiene Israel, pero no va a poder contra Rusia, contra Irán y contra todo el mundo árabe. Hermano, por eso todos dicen los escatólogos, estamos cerca del fin. Por eso, iglesia, no hay que dormir, no hay que descuidar tu vida espiritual. Hermano, estamos en los tiempos proféticos, estamos en los últimos tiempos, hermano. Despiértate tú que duermes, dice Pablo en Efesios, y levántate de los muertos y te alumbrará Cristo. Entonces, la noticia, hermano, dice así. Pero sucede algo interesante. Los medios de comunicación, la noticia más famosa, CNN, ninguna noticia muestra eso. ¿Por qué? Porque el enemigo ha agarrado toda la parte de comunicación. Ellos manejan los medios de comunicación. Ellos muestran ellos nos muestran lo que queremos que nosotros veamos. Y las cosas importantes que pasan, ellos esconden. No aparecen en los medios de comunicación, hermano. Usted tiene que averiguar en fuentes, de otras fuentes.
noticias reales que están sucediendo. No está pasando. Entonces, hermano, hay que tener mucho cuidado con la noticia que aparece. Todo aparece lo que ellos quieren que tú y yo veamos. Pero las cosas importantes, lo que pasa en Israel no muestra. Entonces, ese es otro tema, hermano, pero aprovecho para decir también. Entonces el Señor, volviendo al verso 17, Jesús le respondió: mi Padre hasta ahora trabaja y yo trabajo. Al declarar esto, hermano, Jesús afirmaba ser el Hijo de Dios y por lo tanto igual a Dios. Y vemos, hermano, el resultado de estas palabras que viene a continuación en el verso 18. Por esto los judíos aún más procuraban matarle, porque no solo quebrantaba el día de reposo, sino que también decía que Dios era su propio Padre, haciéndose igual a Dios. Y ese, hermano, es terrible. Ellos se escandalizaron por esta palabra, que Dios diciendo que era igual a Dios, que Dios era su propio Padre. Ellos querían matar, hermano, por esas dos razones: porque había asegurado de ser el Hijo de Dios y porque había sanado el hombre en el día de reposo, lo cual ellos sentían, hermano, que era una falta de respeto al día de reposo. El enojo y odio que sentían los judíos por Jesús lo llevó a su crucifixión. Y sí, ellos lo mataron, hermano, pero ya estaba planeado antes que eso iba a suceder. Jesús es el Hijo de Dios y el Señor del día de reposo, y Él sufrió por causa de la verdad. Dice, hermano, un pasaje en Marcos 2:27: el día de reposo fue hecho por causa del hombre y no el hombre por causa del día de reposo. En Marcos 2:27. El día de reposo, hermano, los fariseos agregaron muchas cargas encima del pueblo. Tenía que ser un día de gozo, de reposo, de regocijo, pero los fariseos agregaron tantas reglas que vino a ser una carga al pueblo judío. Y sabe, hermano, que los judíos, ellos no distinguen. Ellos piensan que todos nosotros somos católicos, y no es así. Hay varios judíos, y uno de esos estaba viendo eso. Ahora piensa que los cristianos todos son idólatras, todos son estas cosas, y se refiere más a la iglesia católica, pero no. Pero Dios tiene un pueblo que es remanente y que es fiel, un pueblo fiel a su palabra, a su mandamiento. Entonces, hermano, el día de reposo fue hecho por causa del hombre y no el hombre por causa del día de reposo. Y quiero, hermano, detenerme aquí en esta mañana, pero quiero orar con ustedes. Gloria a